Te propongo imaginar una caminata a 6 metros bajo tierra, por un túnel en el que avanzás hacia el pasado. La altura es de 1,5 metros, 2 más o menos, que esa sería tal vez la de los excavadores, que muy posiblemente hayan sido esclavos o aborígenes de las misiones jesuíticas. Este pasadizo subterráneo fue abierto hace más de 3 siglos a fuerza de pico, barreta, pala y baldes de cuero. El material que se sacaba, que era arcilla y cal, lo hacían en una especie de camillas que se llamaban parihuelas. Este que les cuento es el único túnel que hoy se puede recorrer y que formaba parte de una red inconclusa de la que hay muchos mitos y leyendas, pero poca investigación profunda sobre el origen. Estamos bajo la iglesia de San Ignacio de Loyola, la más antigua de Buenos Aires, en el centro, Bolívar al 200. Los jesuitas llegaron en 1608 a la zona de Plaza de Mayo, pero para 1661 ya se habían mudado hacia esa zona que hoy llamamos Manzana de las Luces. Los jesuitas, con sus obras y construcciones, marcaron la historia de Buenos Aires y del país, si nos vamos más al norte, ¿no? Levantaron aquí, en ese lugar, la primera iglesia, el viejo colegio, el Real de San Carlos, y la administración de las misiones. El resto eran huertas y hornos de ladrillos y tejas que ellos mismos usaban. Nunca se encontraron los planos originales. Se supone que habría que investigar en el Archivo de Indias de Sevilla. En esa época en Europa era habitual conectar edificios con túneles, pero en América los mayas y otras civilizaciones avanzadas también lo hacían. Se estima que este túnel del que hablamos empezaba a metros de la calle Moreno en la cocina del viejo colegio, pero hoy solo se lo puede tomar desde la medianera con el Colegio Buenos Aires y va hasta el altar de San Ignacio, paralelo a la calle Bolívar. Hay otro túnel que va hacia el Cabildo, pero ese está intransitable. Hasta hace unos años los arqueólogos hacían entradas, pero hubo desmoronamientos y demás y se dejó de visitar. Es que al ser Buenos Aires una ciudad portuaria, una red de túneles seguramente servía como sistema defensivo, pero más que para impedir una invasión, para dar aviso de que había visitantes extraños. Durante las invasiones inglesas se planeó el cavado de distintos túneles para atacar las posiciones enemigas, pero la verdad es que todos quedaron a medio terminar. A mediados del siglo XIX, otros túneles cercanos fueron noticia, a raíz de un supuesto plan para atacar a Rosas, que por la época vivía allá a la vuelta del Buenos Aires, en una de las casas que tenía la familia Escurra. En 1848 estaban excavando para hacer un foso en la casa y encontraron un túnel que iba hasta la casa de un tal Stegman, que fue acusado de planear el asesinato. Pero los unitarios reclamaron que era una injusticia lo que se estaba haciendo y se hizo entonces una pericia. Y la pericia demostró que eran túneles que tenían más de 150 años, claro, eran de los más antiguos. Lo que pasa es que esta zona es como un hojaldre en el que se va acumulando la historia capa por capa. Héctor Gleslevin, entonces estudiante de arquitectura, comenzó en 1912 los primeros estudios científicos serios de la red de túneles en la Manzana de las Luces. Era un método insólito y arriesgado el que usaba el hombre. Se metía con una cuerda sujetada desde afuera y con un farol de queroseno y sus elementos de medición bajaba. Decía que si en una hora no salía, bajaran a buscarlo, porque no había mucho oxígeno ahí abajo y sí muchos desmoronamientos. La cosa es que así recorrió el ramal mientras el Colegio Buenos Aires estaba en obra. Un temerario el hombre. Pero fue el primero en estudiar sistemática y científicamente los túneles. En estudios posteriores de Saubidet aparecieron los primeros planos que se empezaron a hacer
en esta época reciente. No fue fácil, porque la modernidad había crecido en infraestructura subterránea y había ahora caños, cables, cimientos, y los túneles, claro, habían ido desapareciendo. Y además, en el subsuelo previo, se habían construido aljibes, pozos de basura, cisternas, y estaban los enormes sótanos de las casas coloniales. Esas capas de hojaldre que mencionamos antes. Bueno, hoy estuvimos en Montserrat, recorriendo este túnel. Pero hay otros famosos con historia, como el Zanjón de Granados en San Telmo. Y por allá por Barracas, los túneles de Santa Felicitas y el Templo Escondido. Pero ¿qué les parece si en otra salida los visitamos? Dale, yo te llevo.